comenzar a presentar a los participantes que están aquí en pantalla. Ay, ya me perdí por acá. Ya me hace falta un técnico. Muy bien. Presentamos primeramente al pastor José Miguel de Cuba. De Cuba. Bienvenido, José Miguel. Ok, no se escucha José Miguel por acá. Ahí está. Ya le conecté su micrófono. Lo tenías desconectado. Adelante. Un abrazo, bendiciones. Gracias y paz a todos. Un placer poder participar y estar aquí, gozarme con mis hermanos, y poder debatir y poder llegar al entendimiento de la palabra. Un placer y un gozo. Excelente, excelente. Bienvenido. Y ahora también tenemos a nuestro hermano José Aravena desde Chile. Desde Chile, vamos a dar aquí. Hola hermanos, ¿cómo están? Aquí andamos. Qué buena música. Sí, con todos los efectos especiales para que sea ameno esto. Muy bien, el tema que vamos a hablar es si la salvación se pierde o no. Campos y Jorge los estamos esperando para que se conecten aquí. En sus celulares se puede, solo le dan clic y entran sin ningún problema. En Google Chrome de sus celulares lo pueden realizar. George, sí te puedes conectar. Tenemos aquí ya comentarios, ¿verdad? José Medina, desde Costa Rica. Bendiciones abundantes a nuestros ministros de Dios. Saludos y bendiciones desde Playa del Carmen. Si decimos que se pierde ya no es por gracia. Y no se pierde, 1 de Juan, capítulo 5, ver 4 y 5. Si se pierde, no se pierde, si se pierde, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos empezando con José Miguel. José Miguel, empezamos. 5 minutos, posteriores 5 minutos nuestro hermano José Aravena para exponer sus posiciones. Recuerden que esto es un conversatorio. ¿A qué me refiero con eso? Que cada uno damos una postura, una explicación de acuerdo a lo que el Señor nos ha mostrado a través de la palabra, a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, adelante, vamos a comenzar. Entonces, amén, gloria a Dios primeramente. Cuando hablamos de la salvación, primero que todo tenemos que recordar de que la salvación es de Jehová, como dice la palabra. La salvación es de Dios y no de los hombres. En Efesios 2, verso 8 lo dice bien claro, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y si es don de Dios, hay un texto en Romanos 11:29, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si son irrevocables, es que no tienen vuelta atrás. Y si la salvación es un don de Dios, pues es un don de Dios y es irrevocable, no tiene vuelta atrás. Tenemos un texto en Filipenses, capítulo 1, verso 6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día del fin. El que comenzó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando o la perfeccionará hasta el día del fin. El que comenzó la buena obra en el cristiano, la va a ir perfeccionando hasta el día del fin. No hay un vuelta atrás, no hay una ruptura, no hay un desecho, por así decirlo. Tenemos otro texto en Juan 6:37, dice, todo lo que el Padre me da a mí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. ¿Cuándo? Nunca. No le echo fuera. En el mismo Juan capítulo 6, el verso 39 también dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El mismo Cristo lo dice. Y está la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ese es el verso 39, el verso 40 también lo dice. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él
tiene vida eterna y yo le resucito en el día postrero. Tiene vida eterna y yo le resucito en el día postrero. Si la salvación se pierde, deberíamos cambiarle el nombre a la vida eterna. Entonces, no es vida eterna, es vida temporal hasta que la pierdas. ¿Entiendes? Deja de ser, no tienes vida eterna. Un cristiano no tiene vida eterna, un cristiano tiene vida temporal hasta que ese cristiano la pierda o no la pierda. Es una vida temporal, una vida condicionada, pero no es vida eterna, porque si es vida eterna es desde el momento que la tienes para siempre. Es vida eterna, es para siempre. Lo eterno es que dura por siempre, no que tiene un final. Si tiene un final, pues no es eterno. Tenemos un texto muy famoso, que es el texto de Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre envió, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, nadie puede ir a donde Cristo si el Padre, si Dios Padre no se lo lleva, y Cristo lo va a resucitar en el día postrero. No hay una coma, y aquel que se aparte, y aquel que decida no estar, y aquel que se pierda, eso no está allí, sino que hay una secuencia en el texto que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos un texto muy famoso también que se cita mucho en la iglesia, que es Romanos 8, y un texto muy bonito también en el verso 29 y 30, pero en Romanos 8 voy a empezar desde el verso 1. Romanos 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice: ninguna condenación hay. Ninguna condenación. Si no hay ninguna condenación, pues tienen vida eterna. Y si tienen vida eterna, es una vida para siempre. No es una vida temporal hasta que hagan algo o hasta que pase algo. Es vida eterna, desde que la tiene hasta por siempre, hasta los siglos de los siglos. Amén. Y este es el texto maravilloso que le gusta mucho a los cristianos, que es Romanos 8, 29 y 30. Dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. El verso 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay una cadena allí de lo que pasa en el cristiano. Dice: a los que predestinó. ¿Cuándo los predestinó? En Efesios lo dice: antes de la fundación del mundo. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cuándo llamó? ¿Cuándo los llamó? Bueno, cuando el cristiano decide convertirse. A los que predestinó antes de la fundación del mundo, a esto también llamó cuando el cristiano se convirtió. Y a los que llamó, a esto también justificó por la persona de Cristo. ¿Se entiende? Lo justificó por la persona de Cristo, y a los que justificó, a estos también glorificó, refiriéndose a toda la vida del cristiano. No hay una entre comillas y dice: bueno, y si él decide, y si pasa esto, y si pasa aquello. No, es una cadena que comienza con la predestinación, cuando antes de la fundación del mundo, y termina en la glorificación. Eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Tenemos otro texto por aquí, ya casi estoy acabando, se nos está acabando el tiempo. Un texto que digo que le gusta mucho a la iglesia, que dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Romanos 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Qué nos puede separar? Bueno, el mismo Pablo lo decía ahí: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el texto clásico que se utiliza para apoyar esta postura, que la salvación no se pierde, es el texto de Juan 27, 29, que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecen jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatar una de las ovejas de la mano de su Padre. Si yo la conozco y me sigue, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y por último, un texto que está al final de la carta de Judas,
y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, escucha bien como dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de la gloria de Dios con gozo y alegría, al mismo sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Dios. Guardarlo sin caída. Así nos va a guardar Dios a cada uno de los cristianos. Por tanto, concluyo que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque una vez que la persona cree en Cristo, viene a morar sobre él el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en esa persona lo que lo va a ir perfeccionando poco a poco hasta el día de la segunda venida de Cristo, hasta el día del fin, como dicen en Filipenses. Es imposible de que una persona reciba el Espíritu Santo cuando cree y después cuando no crea más o cuando, qué sé yo, salga de él el Espíritu Santo de la persona. Y eso, ¿en dónde describe eso en la Biblia? De que salga el Espíritu Santo de la persona. De que, entonces, sencillo, esa es mi postura. La salvación no se pierde porque una vez de que tú eres salvo desde ese momento y para siempre. Eso es vida eterna. Vida eterna es que eres salvo desde ese momento y para siempre. Vida eterna. Ok, perfectísimo, hermano y pastor José Miguel desde Cuba. Excelente respuesta, excelente postura. Vamos a seguir con los siguientes 5 minutos de nuestro hermano José Aravena desde Chile, ¿verdad? Nuestros hermanos de Chile. Y el Señor también lo usa tremendamente. Y posteriormente a estos 5 minutos vamos a ir respondiendo algunos comentarios de la gente. La gente tiene muchas preguntas. Hay unas preguntas que hemos leído que están buenísimas. Así que los que están comentando, no dejen de comentar. Vamos a responder cada comentario. Cada uno de nuestros invitados va a tener una respuesta de cada comentario, ¿ok? Entonces, vamos a hacer los 5 minutos. Después de esto tenemos esa dinámica rápida de contestación. Así que, nuestro hermano José Aravena, todo tuyo los micrófonos. Ya te Hola, bueno, quiero empezar sin antes dejar de manifestar el amor y el respeto que tengo por la postura de mi hermano José Miguel de Cuba. Esto para mí no es con un ánimo de denigrar a nadie ni de degradar a nadie. Creemos en la suficiencia de la sangre de Cristo, en la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz para mantener a un hombre o mujer hasta el final. Todos los recursos del reino han sido dados por medio del sacrificio de Cristo para que nadie se pierda. Concuerdo con todos los textos bíblicos que leyó José, a diferencia de que podamos decir de que nadie nos va a separar del amor de Dios. Eso es evidente. El Señor es fiel, el que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla hasta el final. Pero hay un elemento que se olvida, que es la libertad. Vemos en el Edén, cuando Dios crea a Adán, lo crea a su imagen y semejanza. La imagen de Dios tiene que ver con que Dios crea a Adán como un ser ético, libre y único. Y esa libertad no tiene nada que ver con el sofismo del libre albedrío. El libre albedrío no existe, es un pensamiento filosófico. En la Escritura no hay ningún texto que hable del libre albedrío bajo lo que se entiende en la psicología o en la sociología como libre albedrío. La libertad bíblica es la capacidad que Dios le dio al hombre de obedecerle a él, de alinear su voluntad a él, a lo que él dice, pero también de oponerse a Dios. El hombre, Adán, no hubiese sido hecho a imagen de Dios si él no hubiese tenido la capacidad de oponerse a Dios. Y eso lo vemos. Vemos en el relativismo, y yo creo que muchas personas a través de todos los siglos han hablado de la oposición de Adán a Dios. Tenemos otro ejemplo mucho más atrás, Lucifer, que se opuso a Dios. Ahora, yo creo que esto también responde a una pregunta.
Cuando las personas que conocen el cristianismo pueden preguntar, ¿y por qué si Dios sabía que Lucifer y Adán iban a fallar, por qué no los destruyó o por qué no lo impidió? Es porque Dios es un ser que no tiene títeres. Lo que Él crea, lo crea en base a la libertad. O sea, una persona no es libre si no puede oponerse a Dios y tampoco si es que no puede alinear su voluntad a la de Dios. Entonces, esa libertad, esa imagen de Dios, que dentro de lo encapsula, esta imagen es la cápsula de Adán de ser un ser único, ético y libre. Esa imagen se perdió en la caída. Y todos nacen destituidos, todos nacen muertos, todos nacen condenados a las llamas eternas. Y esa imagen se recupera recién cuando una persona es sacada de las tinieblas a la luz. Y cuando una persona es sacada de las tinieblas a la luz, Dios devuelve al hombre la imagen y semejanza de él. Y lo vuelve a poner en este estado de libertad. Entonces, un creyente es 100% libre. Esta libertad consiste en lo mismo que yo mencionaba. Un cristiano alinea su voluntad a Dios, pero también se puede oponer a Dios. Un ejemplo muy sencillo. Dios dice no mentirás. Cuando yo no miento, ¿de quién estoy haciendo la voluntad? De Dios, porque Él dijo no mentirás. No fue una idea del hombre, fue una idea de Dios. Pero ahora si yo miento, ¿a quién alineo mi voluntad? ¿Quién es el padre de mentira? Yo creo que ahí está la respuesta. Y los que estamos acá, todos pecamos. No practicar el pecado, que eso es algo totalmente diferente, sino que pecamos. El cristiano no practica el pecado, pero sí peca. Y por lo tanto, cuando yo peco, ¿qué hago? Me opongo a la voluntad de Dios. Eso es una manifestación de que yo soy 100% libre. Ahora, la salvación no se debe ver como algo, sino que la salvación es alguien. De hecho, la Escritura dice que nuestra salvación es Cristo. Por lo tanto, si yo me despego de Cristo, yo dejo la salvación. Ese texto que dice, que lo nombró mi hermano José Miguel de Cuba, que todo aquel que está en él, que está en Cristo, que le ha sido dado a Cristo, no se pierda nadie. Toda esta, a ver, ¿cómo decirlo? Este texto puede hablar de algo externo en base a estos recursos que yo mencionaba, estos recursos que Dios ya dio por medio de la muerte de Cristo para que un cristiano no se pierda. Obviamente nada nos va a separar del amor de Dios, nada, nada, pero son elementos externos. La única persona que pueda hacer de que yo me aparte de Cristo soy yo mismo, porque soy hecho libre. Y en esa libertad yo puedo ponerme a Dios, porque Dios no tiene títeres, Dios no es un tirano, Dios no es un Dios manipulador, Dios no es un Dios que impone las cosas a la fuerza. Por lo tanto, la única persona que se puede separar de quien es la salvación es el cristiano mismo. Voy a dar dos ejemplos. El primero de ellos se encuentra en Juan, en la parábola de la vid verdadera. Primero, el contexto de esa parábola es que están los pámpanos. Ya de ahí deja claro de que para ser pámpano tuviste que estar pegado a la vid. Porque no existe vid, no existe dos tipos de vid. A mí lo que me gusta del Señor es que siempre usó elementos sencillos para sus parábolas. Si tú tienes una parra, esa parra crece, ¿cierto? Tiene su tronco, tiene sus ramas, y desde sus ramas se desprende primero, bueno, es la vid, y después de la vid viene el pámpano. Cuando el Señor está hablando de la vid verdadera, de esa parábola, y cuando habla de los pámpanos que son cortados, está hablando de que para ser pámpano tuviste que en algún momento estar pegado a la vid. Tuviste que estarlo porque esos pámpanos no nacieron del piso. Tuvieron que tener un origen. Y fue la vid verdadera. De hecho, si ustedes leen esa parábola,
la palabra que más se repite ahí es permanecer, 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 permanecer. No dice, obviamente entendiendo de que ese permanecer es provocado por el Espíritu de Dios. Insisto, Dios no quiere que nadie se pierda. Él dio todos los recursos en la cruz para que nadie se pierda. Y créame, hermano, hermana que está escuchando, si usted ama al Señor, si usted reconoce sus faltas, sus falencias, aquello que el Señor aún tiene que tratar en su vida, el Señor no lo va a desamparar. Jamás lo va a desamparar y lo va a llevar al final igual. La única persona que se puede oponer a que eso suceda en su vida es usted mismo, porque usted fue hecho libre. Si usted realmente experimentó el nuevo nacimiento, usted fue hecho libre. No fue hecho un títere de Dios, porque Dios no manipula a nadie. De hecho, yo creo que en esto coincidimos con mi hermano José Miguel de Cuba y con Andrés. El hombre no merece ser salvado. Nunca lo ha merecido. Por lo tanto, Dios no nos debe nada. Y nos hace libres por lo mismo. Nos hace esclavos por amor. De hecho, Pablo, en muchas de sus cartas, él partió saludando como que él, y se reconocía a sí mismo como siervo de Jesucristo, como esclavo de Jesucristo. Y la palabra esclavo no tiene que ver con estos esclavos que a los que se le imponía hacer cosas. Allí en el griego habla de doulos. ¿Y qué es lo que es un doulos? Un doulos es un esclavo que después de cumplir sus años de servidumbre obligado, era hecho libre y él vio que su amo lo trató tan bien que él decide en su libertad, oiga bien, en su libertad, decide quedarse en la casa del amo y servirle por amor y en libertad, sin obligación. O sea, si Pablo usa ahí la palabra doulos, ¿qué nos estará diciendo? ¿Estamos obligados? ¿O está la posibilidad de que yo me pueda ir? Porque existía en la antigüedad, en el primer siglo, que los doulos servían por amor 2 años nomás y se iban. Y nadie se lo impedía porque servían en libertad, servían en amor. Entonces, por eso la Escritura nos dice que en aquel tiempo el amor de muchos se enfriará. Y se enfriará porque los únicos que experimentan este amor son los hijos de Dios. Hay otro texto en Gálatas que dice que cuando Pablo reprende a los Gálatas, y los reprende porque estaban escuchando doctrinas judaizantes, y algunos de ellos fueron seducidos, y les dice, ustedes de Cristo se desligaron. Ahí vemos una segunda forma por la cual un real creyente puede apartarse de Cristo, seguir doctrinas o corrientes doctrinales que se oponen a Cristo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa con la libertad? ¿La estamos entendiendo realmente? ¿Estoy viviendo de una manera libre? Si yo soy un real redimido, tengo la capacidad de alinear mi voluntad a la voluntad de Dios, pero también tengo la capacidad de oponerme a Dios. Ahora, de una manera bien práctica, ¿cómo saber si usted es libre? La pregunta es, ¿usted ha pecado en algún momento de su peregrinación como hijo de Dios? Obviamente la respuesta yo la sé, y eso es sí, ha pecado. Y eso es porque usted fue hecho libre, esa es la evidencia. Hermano, hermana, esa es la evidencia de que usted es una persona libre, porque usted pecó. ¿Pero Dios lo desechó porque pecó? No. Ahora, ¿cómo esta persona se podría apartar a consecuencia del pecado? Hebreos lo dice. Mientras hoy, porque Dios no tiene ni pasado ni futuro, Él tiene hoy, un presente. Si hoy yo no me encuentro hallado en Él, voy a ser desechado. El texto que podría afirmar este plazo en el cual una persona puede apartarse de Cristo está en el texto de Romanos 9, si no me equivoco, que leyó José Miguel, Okay. que dice, y a los que antes, un minutito antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Ahí no dice que son predestinados para salvación. La predestinación no es para salvación. La predestinación es para ser hechos hijos de Dios. Y en otro texto en Efesios, si no me equivoco, dice que la predestinación es para ser adoptados hijos de Dios. La predestinación no es lo mismo que la elección. La predestinación se da solamente en aquellos que
nacen de nuevo. De ahí en adelante, de ese punto, desde que una persona recibe al Señor en adelante, desde ahí empieza la predestinación, pero no para salvación. Y el texto lo dice, predestinados para ser formados a la imagen de Cristo. No dice predestinados para salvación, porque si hubiesen predestinados para salvación, entonces el otro texto de Romanos diría que todos están destituidos de la gloria de Dios, menos los predestinados. No puede existir un predestinado para salvación porque todos están condenados, todos están destituidos. Entonces, aquí el punto clave que debería entender sería el estar creyente. Eso, Jorge. Gracias. Okay. Perfectísimo, perfectísimo. Nos pasamos de los 5 minutos. Pero no pasa nada. Vamos a responder Vamos a responder ahora algunos comentarios, algunas preguntas. Después de esta dinámica de responder preguntas y con sus respuestas, vamos a tener la segunda parte, para terminar sus argumentos. Empezaríamos con el hermano Aravena, terminaríamos con el hermano José Miguel. Entonces vamos a mostrar algunas preguntas. Los dos van a responder la misma pregunta, pero tiene que ser una pregunta muy rápida, una respuesta muy rápida y muy breve, para avanzar muy rápido, porque son muchos comentarios y todos están buenísimos, ¿ok? Tenemos aquí la primera pregunta, que es, ¿qué sucede de los apóstatas de la fe? Si ellos mismos deciden abandonar estos, ¿también estoy salvado? ¿Ok? Esa es la primera pregunta. ¿Qué pasa con los apóstatas de la fe? ¿Qué pasa? Ok. Ahí está. Hubo un corto de señal. ¿Qué pasa con los apóstatas de la fe? ¿Qué pasa? Ok, aquí están los dos. Vuelvo a repetir una vez más. ¿Qué pasa con los apóstoles de la fe? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué sucede con las ramas que son cortadas y echadas al fuego? ¿Qué sucede con todo esto? Con los que apostatan de la fe y se apartan, y los que son ramas que son cortadas y echadas al fuego, pero que eran ramas. ¿Qué sucede? ¿Cómo se explica en este aspecto? Entiendo que lo que está tratando de preguntar la persona es que, o insinuar la persona, es que la salvación se pierde y por tanto estas ramas que estaban en el árbol son cortadas y echadas al fuego. ¿Se refiere a la salvación o a qué se refiere? Empezamos la respuesta rápida. El hermano José Aravena y posteriormente José Miguel. Adelante. Bueno, como mencionaba, la apostasía, si definimos lo que es apostasía, significa divorcio. Y tú no te puedes divorciar si no estuviste casado. Sería algo ilógico. Lo mismo con la apostasía. Tú no puedes apostatar de la fe si nunca estuviste en la real fe. Ahora, con respecto a las ramas que son cortadas, bueno, eso, insisto, el Señor de la parábola repitió muchas veces la palabra permanecer, permanecer, permanecer. Y es aquel que no permanece en él, es cortado y echado al fuego. Y si fueron ramas, quiere decir que sí nacieron de ese árbol. Si fueron pámpanos, obviamente nacieron de la vid. No crecieron solitos aparte de la vid. Estaban en la vid, por algo son pámpanos. Pero está hablando netamente de la libertad del creyente. De la libertad del creyente. Okay, no entonces, de que sí faltaron recursos. Se refiere a la salvación que se pierde, ¿no? ¿Podría ser un versículo que apoya esto? Sí, sí. Bien explicado, sí. Ok. José Miguel, en cuanto a la rama que es cortada y echada al fuego, los que apostatan de la fe, los que caen en apostasía, ¿son personas que pierdan la salvación, sí o no? ¿O cómo interpretamos este versículo? Respuesta rápida, adelante. Rápido. Aquel que apostata de la fe, aquel texto de Juan 15, de las ramas que son cortadas, es sencillo, hermano. Son personas que nunca fueron cristianas, estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Salieron de nosotros, pero nunca fueron cristianos, nunca fueron nada. Parecieran cristianos, parecieron que fueron cristianos, parecieron que fueron de nosotros, pero nunca fueron cristianos, ni nunca fueron nada. ¿Me entiendes? De hecho, el texto que dice, si permanecéis en nosotros, lo que te hace permanecer en Cristo es la obra del Espíritu Santo en ti. No son tus fuerzas, no son tus obras, es la obra del Espíritu Santo en ti. Y si tú no permaneces en Cristo es porque nunca estuvo el Espíritu Santo en ti, porque el Espíritu Santo es lo que te va a hacer permanecer.
La obra del Espíritu Santo en el cristiano es lo que lo va a hacer permanecer, no sus mismas fuerzas. Si son sus mismas fuerzas, claro que se va, claro que aquel que lucha en sus mismas fuerzas no lucha por estar en Cristo. Es el Espíritu Santo en el creyente el que hace de que el creyente siga batallando la buena batalla de la fe. Ok, entonces, cuando dice que, que eran del árbol y fueron cortados, se refiere a que parecían de nosotros, ¿no? O sea, que parecían árboles, pero esos no eran. Así mismo. Ok, tenemos la siguiente pregunta, dice, bendiciones, pastor, una pregunta. Las personas que están congregándose en iglesias que practican apostasía, ¿son salvas o no son salvas? Son guiadas por pastores que enseñan doctrinas que no son del todo doctrinas sanas o correctas. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Son salvas o no son salvas? Respuesta, hermano José Aravena, adelante. Posterior, hermano José Miguel. Ok, hubo una desconexión ahí de señal. Por lo tanto, pues adelante, hermano José Miguel. A ver, mira, muchas personas lamentablemente hoy en día se han levantado falsos maestros y falsos profetas. Y muchas personas lamentablemente están engañados, pero yo confío plenamente en la obra del Espíritu Santo en la vida de esas personas. Esas personas en algún momento el Espíritu Santo que está en ellos dice que nos va a guiar hacia toda la verdad. El Espíritu Santo los va a convencer de que están engañados ahí y en algún momento van a salir de ahí. Y suponiendo de que esas personas continúen engañados toda la vida, la salvación no es por conocimiento bíblico, la salvación no es por estar engañado o no estar engañado. En Efesios 2 dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación es un regalo no merecido, que no depende de ti, ni de tus obras, ni de dónde estás, ni cómo tú piensas, ni cómo tú nada. Únicamente la salvación depende de Dios y no de ti, ni de tus obras. Ok, entonces en cuanto a la apostasía, son personas que conocen la verdad, pero que realmente nunca recibieron, digamos, la verdad. ¿Es correcto? Exactamente. La apostasía son personas que pudieron haber estado en la iglesia, que están en la iglesia, que parecieron cristianos, hicieron las cosas como cristianos. ¿Por qué? Porque pensando de que si yo hago esto, eso me convierte en cristiano. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces al ver de que hacen esto y esto, eso no los convierte en cristianos, entonces apostatan de la fe y se van de la fe y critican la fe y se van en contra de la fe. ¿Por qué? Porque nunca conocieron la fe ni nunca degustaron de la verdadera gracia de Dios, sino que trataron de hacer lo mismo, pero nunca llegaron a estar disfrutando de la gracia ni de la verdadera fe, porque eso únicamente viene de Dios y eso únicamente es Dios el que lo da. La persona no lo puede conseguir. De hecho, no sé cómo se llama, José Chile, el apellido me cuesta trabajo pronunciarlo, Aravena. Pero él citaba un texto en Gálatas que dice, si de Cristo os desligaste, de la gracia habéis caído. Y ese texto lo que quiere decir, si de Cristo tú te apartaste pensando que en tu propia fuerza podías ganarte la salvación, si tú pensando que en tu propia obediencia a la ley podías ganarte la salvación, pues Cristo no te sirve de nada. ¿Me entiendes? Apostasía dentro de la iglesia está pensando de que porque yo hago esto. Ok, tenemos ahí una mala recepción de señal. Es normal, nuestro hermano de José Miguel se encuentra en Cuba, entonces en Cuba hay muy mala señal telefónica, okay, pero esa fue la respuesta de nuestro hermano José Miguel, que se quedó un poquito trabado por ahí en la señal, ahorita se destraba. Tenemos aquí un comentario más, dice la hermana Solecito Campos, dice, las personas que son guiadas por pastores ciegos, Dios los saca de ahí tarde o temprano. Jesús mismo dice, salid de ahí, pueblo mío. Las personas que son guiadas. Me gustó mucho este comentario. Me gustó muchísimo este comentario de nuestra hermana Solecito Campos, que dice, las personas que son guiadas por pastores ciegos, Dios las saca de ahí tarde o temprano. Luego vemos, ¿no?, que hay personas que sí se apartan
hay personas que se apartan, ¿no? Porque no soportan la sana doctrina, no soportan las verdades de la palabra de Dios. Pero hay otras personas que se apartan de esas congregaciones porque realmente predican una mala doctrina, una doctrina errónea, una doctrina que ni siquiera es bíblica. Y es verdad, Dios lo saca de allá. Perdón, José Miguel, veo que te desconectaste tantito por la mala señal. Les decía a nuestros hermanos que es normal que en Cuba de repente se vaya la señal. Pero tú estás ahí haciendo todo lo posible para conectarte. Y estamos leyendo el comentario de la hermana Solecito Campos, que dice: las personas que son guiadas por pastores ciegos, Dios las saca de ahí tarde o temprano, porque Jesús mismo dice: salid de ahí, pueblo mío. Tenemos otra pregunta más Pero en nuestro... incluso, Andrés, Sí, incluso si esa persona permanece engañado toda su vida, incluso si esa persona a veces Dios no la saca de ahí, porque a lo mejor Dios tiene un propósito con esa persona. sí, Recordar que la salvación no es por conocimiento bíblico. La salvación no es cuánto yo entienda de la Biblia o cuánto yo sepa de la Biblia. La salvación es por gracia. ¿Entiendes? así es correcto. Bueno, vamos a leer el siguiente comentario. Dice así. Emis Arias Pérez dice: bueno, entonces, una persona que se aparta del camino, que se desvía y no se vuelve a Dios, ¿sigue siendo salvo, sí o no? Vuelvo a preguntar. Bueno, entonces, una persona que se aparta del camino, que se desvía y nunca vuelve, o sea, no vuelve nunca a Dios, ¿esa persona sigue siendo salva o nunca fue salvo? Más bien, eso sería la respuesta, ¿no? Nunca fue salvo. Parecía salva la persona, pero no era salva. A mí me gusta utilizar mucho un versículo que es Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante, donde dice que hay personas que son iluminadas por la palabra de Dios. Pero Romanos 12, 11, 2, no, 12, ya me revolví yo mismo. 12 afirma que hay personas que son transformadas y otras personas que son iluminadas, como dice Hebreos 6.4. Y hay mucha diferencia entre iluminado y transformado. Una persona iluminada puede ser iluminada por la palabra de Dios, puede entender la palabra de Dios. Dice que pueden ser partícipes del Espíritu Santo. Y me gusta porque dice partícipes, nunca dice llenos del Espíritu Santo. Es mucha diferencia decir partícipes del Espíritu Santo a decir llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese versículo para explicar el por qué hay una diferencia entre personas que parecen cristianos pero nunca fueron cristianos. Y si nunca fueron cristianos no pueden perder algo que nunca han tenido, ¿ok? Sin embargo, siempre he pensado que a pesar de que sabemos que no se pierde y que las personas que se pierden nunca fueron salvos, solo parecían salvos, siempre he dicho que debemos de actuar cuidando, velando, más bien procurando ser tierra fértil para que el Espíritu Santo produzca en nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros, la termine, ¿verdad? Entonces, creo firmemente que debemos de actuar como si la perdiéramos, pero no con el temor de perderla, sino con la ocupación de ser tierra fértil para que el Espíritu Santo produzca en nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo comentarios. Dice acá: bendiciones desde Ecuador. La hermana Rosita Anchundia. Hermana Rosita Anchundia, saludos hasta Ecuador. Dice la hermana: solo Dios es su misericordia sabe, pero de algo podemos estar seguros. Cojo, manco o ciego, pero entrará al reino de los cielos. Muy bien, por acá tenemos otro. Dice: no creo que Dios perfeccione su obra en alguien que se desvía de la verdad. Ok, tenemos por aquí otro. Aquí. Muy bien. Alicia Rose Chamorro Vega: Dios cumple sus promesas, yo confío en su palabra, lo que el hermano sustenta es de su pensamiento. Eso fue hace rato, cuando estaba hablando de Aravena. Muy bien, por acá tenemos otro comentario. Dice: entiendan que si ven la salvación como objeto es donde está el problema. Ahora, si llegan a la comprensión de que solo en Cristo hay salvación, comprenderán que fuera de Él no hay ninguna salvación. Dice... Ok, aquí están debatiendo el hermano Jairo y el hermano Jorge Bastidas. Pero vamos a bajar tantito a más Ok, ahí está.
Siguiente pregunta. ¿Un cristiano puede vaciarse del Espíritu Santo? O sea, ¿el Espíritu Santo se puede ir de un cristiano? ¿Sí o no? Respuesta, Eso José Miguel. no puede, no puede. Que la diferencia entre que una persona es cristiana y que no es cristiana es que en el no cristiano no está el Espíritu Santo y en el cristiano está el Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo es que produce en la persona de que esa persona se vaya alejando del pecado y eh, se vaya acercando más a Dios y sienta deseo por las cosas de Dios. El cristiano, el Espíritu Santo no puede entrar en una persona y después irse. Eso no lo describe la Biblia. En la Biblia hay un texto más o menos que se utiliza para eso, que es un texto que está en Efesios capítulo 4, que dice, y no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros. Y ese texto a lo que se refiere es de que cuando una persona peca, el Espíritu Santo no sale de la persona. Después cuando la persona se arrepiente, el Espíritu Santo vuelve a venir. Eso no es así. Cuando una persona peca, cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo que está dentro de la persona se pone triste, pero no es que sale de la persona, ¿entiendes? Es que se entristece al ver que la persona desobedeció a Dios y eso mismo se lo transfiere a la persona al Espíritu Santo y entonces la persona ahí es donde produce el arrepentimiento y ese arrepentimiento es producido por el mismo entristecimiento del Espíritu Santo en la persona, pero no, el Espíritu Santo no sale del creyente. ¿Cómo sale del creyente el Espíritu Santo? Eso es imposible. Ok, por aquí tenemos otro comentario. Dice, eso, imposible que se pierda la salvación. Aquí tenemos otro comentario. Dice, por eso hay que buscar siempre su llenura, pero aunque nos vaciemos, Él va a permanecer en nosotros. Tenemos también aquí el comentario del hermano Fausto Sotelo. Dice, la salvación sí se pierde. Ok, tenemos un versículo bíblico. Esto fue casi el principio de la transmisión. Y es este. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 y 6. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Este versículo se puede tomar como un versículo que afirme que la salvación se pierde, Pastor José Miguel. André, yo no sé si lo pueden tomar. Yo creo que la salvación no se pierde, ¿entiendes? Y ese verso yo lo leo y lo entiendo a la luz de lo que yo entiendo de la Biblia. Dice, el que venciere. ¿Y por qué va a vencer? El que vence es aquella persona que el Espíritu Santo lo hace vencer. Tenemos el texto de Filipenses, vamos de nuevo a él. Filipenses capítulo 1, verso 6. El que comenzó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día del fin. Eso se refiere a que va a vencer. Como dice en Mateo 24, que dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si persevera hasta el fin es porque Dios lo hace perseverar. Si vence es porque Dios lo hace vencer. ¿Entiendes? Es la obra del Espíritu Santo en la persona. Ok. Muy bien. Bueno, mencionaste ese versículo de Mateo, ¿no? De que dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Me gustaría recalcar algo ahí en ese versículo. Y es lo siguiente. Este versículo está dentro de Mateo 24. Mateo 24 se refiere a los últimos tiempos. Específicamente se refiere a lo que sucederá antes de la segunda venida de Cristo. Esto quiere decir la tribulación, o la gran tribulación más bien. Entonces, cuando dice el que persevera hasta el fin será salvo, no se refiere a los cristianos que fueron arrebatados antes de la gran tribulación. Se refiere justamente a las personas que van a ser perseguidas por el anticristo, ¿ok? Y que se van a negar a ser selladas por la marca de la bestia. Los que perseveren hasta el fin, siéndole fieles a Dios durante esa gran tribulación, serán salvos. Esa es la interpretación correcta, de acuerdo a lo que está el contexto que está hablando Mateo 24, que es la gran tribulación y la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué opinas de esto, Pastor José Miguel?
de lo que acabo de comentar. A ver, yo no me voy a meter allí en el debate de la tribulación y todo eso. Estamos en el debate de la salvación. La gran pregunta es, ¿por qué persevera hasta el fin? El que persevera, ¿por qué persevera hasta el fin? ¿En su propia fuerza? ¿Persevera en su propia fuerza? No, en ¿Qué este lo caso hace de Mateo, perseverar? en el Mateo 24, ¿Entiendes? sí estamos hablando de que huye, que es muy diferente la huida de Mateo 24 a lo que dice Apocalipsis 3. Son dos cosas diferentes en contexto. No, pero lo que me refiero es que tanto al que persevera en Mateo 24 como al que venciere en Apocalipsis, ¿qué hace a uno perseverar y qué hace al otro vencer? Su Claro. propia No, el Espíritu su Santo. propia competencia como cristiano, el Espíritu Santo. Claro, Es así lo que es. me refiero yo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo el que te va a llevar a ser salvo. Es el punto, es Efectivamente. mi punto, ¿entiendes? Sí, Es lo que yo defiendo. Yo no estoy coincidimos, cayendo en otros debates, coincidimos ¿entiendes? Yo no en estoy eso. cayendo en otros debates, no estoy cayendo en otros debates, en otras cosas. Yo no estoy mirando, yo estoy hablando de la salvación. El Coincidimos que en esa parte. persevera hasta el fin y el que vence, ¿por qué vence? Por su propia fuerza, por su propia decisión, por su propia fuerza, por su propia decisión, por su libertad, como decía José Chile, por su libertad. Eso lo va a hacer a él vencer. No, hermano, dice la palabra, separado de mí nada puedes hacer. Es correcto. El hombre separado de Dios, ¿qué cosa es? El hombre separado de Dios, ¿qué cosa es? ¿Qué es la decisión del hombre delante de Dios? Es el Espíritu Santo, el sello, las arras, es la esperanza, es el Espíritu Santo, mi hermano. Claro, sí, coincidimos en esa parte igual. Lo que comentaba es la interpretación. No me refiero a quién persevera o quién hace que venza. Me refiero, coincidimos en esa parte del Espíritu Santo. Me refería más a que muchos sacan el texto de Mateo 24 fuera de contexto. A eso me refería, ¿ok? Pero coincidimos efectivamente en el que hace que perseveremos, el que hace que continuemos en la obra es el Espíritu Santo. Tenemos aquí una pregunta, es la misma temática de que si el Espíritu Santo se va de nosotros o no. El hermano Jorge pregunta, dice, el Espíritu Santo abandonó a Sansón, dice, y Sansón ni se percató de ello. Si él fuera un cristiano actual, pensaría que es salvo, siempre salvo. Bueno, voy a dar mi respuesta y dejo también la respuesta para José Miguel. Mi respuesta a esto es lo siguiente. Estamos hablando de la antigüedad, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sí descendía y sí se regresaba, o sea, no permanecía en la persona. Esto lo vemos en diferentes pasajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la permanencia del Espíritu Santo en el ser humano, en el cristiano, en el nacido de nuevo, viene hasta después de la resurrección de Jesucristo, cuando Él dice, yo no los voy a dejar huérfanos, les dejo al Espíritu Santo. Entonces, eso se cumple en el día del Pentecostés. Ojo, Pentecostés no es ninguna denominación. Ahorita ya lo convirtieron en denominación. Pero la palabra Pentecostés es una fiesta de los judíos. Punto. No hay más. Entonces, en ese día de esa festividad, un grupo de cristianos estaban encerrados. Mientras afuera todo el mundo estaba festejando Pentecostés, ellos estaban adentro de una casa, en un aposento, ¿verdad? En el aposento alto. Estaban orando unánimes. Y entonces desciende el Espíritu Santo y reposa sobre ellos y queda permanentemente en ellos. Se quedan llenos del Espíritu Santo y no solamente llenos, sino que también sellados del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender la diferencia entre ley y gracia. El tiempo de la gracia empieza a partir de Hechos 2 y esa sería mi postura o mi respuesta ante este comentario. José Miguel, adelante. No, es la misma respuesta, solo abundar un poco. Hay una diferencia entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo dice que estaba sobre la persona, no en la persona. ¿Entiendes? Por eso es que el Espíritu Santo moraba sobre la persona y a veces como que se iba de la persona, porque no estaba en la persona, estaba sobre la persona. Pero en el pacto de gracia dice que somos templo del Espíritu Santo. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Hay una diferencia entre el Antiguo Testamento en el comportar, el cómo se comporta el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento. Y hay una respuesta a lo que José Chile estaba diciendo, pues José Chile se refería a veces a Satanás y se refirió a Adán y a Eva en la desobediencia a Dios. Y hay que referirse hasta cierto punto de que el mismo Satanás y Adán y Eva estaban en un estado
que antes de la caída. Y antes de la caída es una cosa y después de la caída es otra. Claro. Antes de la caída hay un estado de gracia y después de la caída se perdió ese estado de gracia. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso es bueno analizarlo y eso a veces si se ve diferente tiende a confundir. Hay que estar claro, mi querido hermano. Claro. ¿Ve? Aquí tenemos el comentario de Fausto Sotelo, dice Mateo 24 se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén, nunca habla del fin del mundo. Bueno, hermano Fausto, confundimos a veces por las referencias que hay en nuestra Biblia, lo que dice Lucas y lo añadimos o lo intercalamos o lo relacionamos con lo que dice Mateo 24. Mateo 24 nunca habla acerca del templo, a diferencia de Lucas, en donde sí especifica versículos antes que está hablando de la profecía de la destrucción del templo que se cumple en el año 70 después de Cristo. ¿Ok? Tenemos Mateo aquí, dice, 24 son señales del fin del mundo. Bien claro está ahí, señales del fin del mundo. Sí, es que habla de algo parecido en Lucas, pero Lucas nunca se refiere al fin del mundo. En Lucas sí habla acerca del el tiempo en el cual los cristianos iban a sufrir una tribulación de esa época, en donde en el año 70 es destruido el segundo templo de Jerusalén. El hermano Jairo Fernando Vera Sureña dice, aleluya, gloria a Dios, que miró nuestra condición y nos traspasó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Dice aquí hermano George, dice, ¿por qué hay nombres que son borrados? Creo que se refiere al versículo que dice que no borraré. En este caso, cuando yo leo no borraré, no lo veo más como una cuestión de que puede borrar, sino lo veo más como una afirmación de que nada va a ser, como cuando dice, nada me separará del amor de Cristo, es una afirmación. No es que haya algo que te separe, sino que no hay nada. Entonces, no borraré, o sea, no hay nada que te haga pensar que borraré tu nombre del libro de la vida. Y si te pierdes es porque ni siquiera estuviste en el libro de la vida, porque inclusive mucha gente se le olvida este versículo bíblico que dice que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros, hicimos señales, hicimos prodigios, y Él les dirá, apartados de mí, nunca os conocí. No dice, los dejé de conocer. Dice, nunca os conocí. O sea, nunca fueron parte de mí, nunca fueron de nosotros, parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. Esa es la gran diferencia. Y eso lo vemos inclusive en el pecado del cristiano. El cristiano puede pecar, sí puede pecar, pero no permanece en el pecado. El Espíritu Santo que está dentro de él puede entristecerse, sí. Pero en algún momento el Espíritu Santo se vuelve a avivar y el cristiano no se queda cómodo con ese pecado. Empieza a producir algo y se siente mal, se siente arrepentido y siente el peso del pecado en sí. Esa es la diferencia de una persona que nunca ha sido salva, que parece salva pero disfruta de su pecado. Y la persona que es salva simplemente y peca, simplemente entiende que está mal y se arrepiente de fallarle a Dios y dice, perdóname Señor, porque he pecado. Confiesa su pecado y es salvado, más bien es restaurado por la confesión del pecado a Dios y por el poder del Espíritu Santo que habita dentro de él, que se está avivando nuevamente. Pues bueno, ya nos pasamos de nuestro tiempo, vamos a despedirnos. Hermano José Miguel, unas palabras que quieras decirnos, todo tuyo el micrófono, adelante. Sencillo, una palabra para todo cristiano que nos está viendo. La palabra es clara cuando dice, si crees en mí, tendrás vida eterna. Vida eterna es vida para siempre. Desde el momento que creíste, para siempre. Porque no es una vida que depende de ti, de tus actos, de nada que tú hayas hecho. Es una vida que depende de la obra de Cristo en la cruz. Y la obra de Cristo en la cruz es la que te da garantía a ti, la que te garantiza, por decirlo de alguna manera, de que tú eres realmente salvo para siempre. Ahora, esa salvación debe impulsarte a vivir una vida de santidad. Si esa salvación en ti no te impulsa a vivir una vida alejada del pecado, una vida de santidad, pues revísala. Revísala una y otra vez, porque el Espíritu Santo en ti debe llevarte a vivir una vida de santidad, una vida eterna, la vida que Dios tiene preparada para ti. Ya, no tengo más nada que decir. Excelente. ¿Algo que quieras decir para despedirte? Pues eso es en cuanto al Nada, tema, ¿no? Pero para despedirte. Un privilegio haber estado aquí, un privilegio compartir con mi hermano Andrés, con mi hermano José Chile, con Jorge. Para mí es un gozo, para mí es que este cubano aquí tenga la oportunidad de conectarse
y hablar y participar de esto, para mí es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios y así lo estimo. Y agradecido con Dios por la oportunidad. Y aquí estamos para seguir participando y para seguir aportando aquello que por gracia mismo Dios ha puesto en nuestros corazones. Muy bien, perfectísimo. Pues aquí tenemos más comentarios, ¿verdad? Aquí tenemos más comentarios. Dice, solicito, dice, solo Jesucristo será el que borre los nombres, pero esa es su voluntad. Jaime Granados dice, buen tema, gracias hermano. Mano y tocayo Andrés Artiaga dice, gracias hermano Andrés por este tema, todo claro, amén. Cari Barrientos, saludos, bendiciones. Oh, gracias a nuestro Dios que levanta a hombres fieles a su palabra. Dice, hermano Solecita, a mí no me manda saludos. Claro que sí, saludos hasta Canadá. No sé qué parte de Canadá. Yo estuve en Vancouver. Toronto, está en Toronto. Ah, en Toronto, Canadá. Saludos hasta Toronto. Conozco Vancouver y un poco Quebec, pero Toronto no he tenido la oportunidad. Vamos a estar. Jairo dice saludos, jajaja. En el siguiente tema, los libros apócrifos. Me gusta la idea de ese tema de los saludos apócrifos. Los libros apócrifos. Ellos saludos apócrifos se dicen. Entonces, el tema del siguiente debate puede ser, saludos otra vez, de libros apócrifos, ¿verdad? Podemos hablar acerca de su validación, el por qué no están en los libros canónicos, por qué son tomados como apócrifos. Enoch, ¿es verídico, no es verídico? ¿Se puede tomar como algo bueno, como algo malo? Es un buen tema, Si aceptamos entonces los libros apócrifos, entonces estamos diciendo que le falta la palabra o no le falta. ¿Quién decidió esto? ¿Cómo determinamos? Hay muchos temas que se pueden tocar o muchas ramas que se pueden tocar de acuerdo al tema de los libros apócrifos, ¿verdad? También tenemos aquí otra... Dice, el tema sería libre albedrío. También podría ser un buen albedrío. También podría ser un buen tema el libro albedrío. Dice, saludos apócrifos, dice aquí Cari Barri. Mana Cari, no se burle, por favor. Hermana Solicito Campos dice, el ayuno. También puede ser, ¿eh? Bueno, a mí me falta mucho ayuno, por cierto, ¿no? Pero nada más para los cachetes. Dice, Solito Campos dice, libro de Enoch, que estaría bien. Sí, también estaría excelente el libro de Enoch. Pues comenten y si pueden, mándenme un mensaje vía Messenger, si están en Facebook, denle ahí enviar mensaje. Los que tienen mi WhatsApp, envíenme directamente un WhatsApp. Pastor, ¿por qué no habla de este tema? Y los temas que más resalten por ahí, los vamos a publicar y vamos a elegir ese tema para hablar en la siguiente transmisión. Esperemos que ya nuestra hermana Solecito Campos ya se pueda conectar para que salga aquí en pantalla y también nuestro hermano George y nuestro hermano Aravena tenga mejor señal, ¿verdad? Entonces, aquí dice la hermana Solicito Campos, oh sí, mucho ayuno. ¿Qué pasó, hermana? Acuérdese que un pastor sin panza no es de confianza. Entonces me esfuerzo mucho para tener esta panza, como buen mexicano. Entonces, pues nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias y paz a todos ustedes. Gracias por haberse conectado. Compartan este video. Es una bendición para mí enorme el que podamos estar aquí todos juntos. Y sé que en algún momento estaremos todos juntos allá con el Señor, ¿verdad? Así que gracias y paz a todos. Vamos a despedirnos. Espero que todos estén bien y que tengan un excelente sábado donde quiera que estén. Dios esté con ustedes. Gracias y paz.